Bienvenidos a este análisis, una serie de conversaciones sobre la independencia financiera. Hoy nos sumergimos en la estrategia del Camino Dorado, un sistema de 3 etapas para construir independencia financiera. Fue desarrollado por Tamir Kajam. ¿Cierto? Él es el arquitecto de esta estrategia de 3 etapas y 13 pasos. Y también el creador del canal de YouTube, The Golden Path to Financial Independence. Y por lo que vemos, la estrategia está diseñada específicamente para personas con un salario que, quieren dejar de depender de él y empezar a ser dueños de activos, a tener más libertad de elección. Exacto. Es una combinación fascinante. El pensamiento de sistemas de vanguardia se une a principios financieros ancestrales. Muy del siglo XXI, pero con raíces milenarias. Me gusta esa mezcla. De acuerdo. Para este análisis, vamos a empezar sentando las bases. Exploraremos de dónde viene esta estrategia, su filosofía central y su estructura general, antes de meternos de lleno en los pasos prácticos en nuestras próximas conversaciones. Y creo que el punto de partida es para cualquiera que haya sentido que trabaja duro, que hace todo bien, pero que una sola crisis. Un despido, una emergencia médica. Exacto. Podría derrumbarlo todo. No es por ser irresponsable, sino porque el dinero parece algo que les pasa en vez de ser una herramienta que trabaja para ellos. Justamente. Y este análisis busca cambiar precisamente esa dinámica. Entendido. Pero antes de meternos en los 13 pasos y las analogías, me llama mucho la atención el origen de todo esto. Mencionas que lo creó un ingeniero de sistemas. ¿Qué tiene que ver la ingeniería con las finanzas personales? Parecen mundos totalmente distintos. Es una excelente pregunta, porque ahí está el corazón de todo. La historia personal de Tamir Kajam es fundamental para entender el porqué de la estrategia, no solo el cómo. A ver. Durante décadas, él fue un ingeniero de sistemas senior. Su día a día era diseñar arquitecturas complejas, resolver problemas de forma estructurada y, sobre todo, identificar puntos de falla para crear sistemas robustos. Ok, una mentalidad muy metódica. Pero ¿cómo se veía su vida financiera personal mientras tanto? Pues era el polo opuesto. Hasta los 45 años, él mismo admite que no tenía educación financiera formal. Su única fuente de ingresos era su salario, donde su tiempo equivalía directamente a su dinero. Tiempo por dinero, el clásico. Vivía de cheque en cheque y su seguridad financiera, a pesar de ser un profesional exitoso, era increíblemente frágil. ¿Estaba básicamente en el mismo punto de partida financiero que mucha gente a los 25? Exactamente. En sus propias palabras, él ha dicho, la independencia financiera ni siquiera estaba en mi vocabulario. ¡Qué fuerte! La riqueza se sentía como un sueño distante e inalcanzable. Y lo más importante aquí es que no era por falta de disciplina o de inteligencia. Era por la ausencia de un marco mental correcto. ¿Y qué fue lo que provocó el cambio? ¿Qué pasó? El punto de inflexión fue un libro, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. ¿Ah, sí? El cambio no fue que leyó el libro y al día siguiente compró una propiedad. El cambio fue profundo, interno, un giro en su conciencia que ocurrió mucho antes de que un solo dólar que no viniera de su trabajo entrara en su cuenta. O sea que el cambio real fue de identidad, fue mental, mucho antes de que el dinero empezara a llegar de otra forma. Precisamente, dejó de pensar como un empleado, cuya pregunta principal es ¿cómo puedo ganar más dinero con mi tiempo? Y empezó a pensar como un dueño de activos. Su pregunta central se transformó en algo mucho más poderoso. ¿Cómo puedo construir o poseer sistemas que generen ingresos sin requerir mi presencia continua? Y esa pregunta, ¿cómo construir sistemas?, conecta directamente con su profesión de ingeniero. De repente, su experiencia profesional tenía una aplicación directa en su vida personal. Ahí está la clave. A partir de ese cambio mental empezó el viaje práctico. Mantuvo su trabajo como ingeniero usando su salario como un ancla de estabilidad. Lo cual es un pilar de la estrategia. Totalmente. Y en paralelo empezó a estudiar y acumular capital de forma sistemática y con un propósito claro. Suena como una historia de éxito muy lineal, pero la vida real rara vez lo es. Seguro que no hubo tropiezos en el camino. Por supuesto que los hubo, y es crucial mencionarlo. Cometió errores, invirtió en cosas que no funcionaron, tomó algunas decisiones basadas en la emoción, perdió tiempo y dinero. Claro. Pero lo importante es que esos fracasos no los vio como fallas personales, sino como datos. Eran lecciones que integró directamente en el diseño del sistema que estaba creando. Ah, qué interesante. Por eso esta estrategia no es una teoría académica, es un sistema forjado y probado en la práctica.
Y después de esas 2 décadas de aplicación, ¿cuáles fueron los resultados tangibles? Son bastante claros. Por un lado, tradujo al hebreo el libro El hombre más rico de Babilonia, un proyecto que le genera un ingreso pasivo modesto pero constante hasta el día de hoy. Y más importante aún, adquirió, en sociedad con otros, múltiples activos inmobiliarios en Israel y Estados Unidos. Esos activos llegaron a generar lo suficiente para cubrir una parte significativa de los gastos de su familia. O sea, sus sistemas empezaron a pagar por su vida. Exacto. E incluso, años más tarde, liquidó algunos de esos activos para ayudar a sus hijos a comprar sus propias casas. ¡Wow! Y esto nos lleva a su definición de independencia financiera, que no es solo sobre él, sino sobre crear una estabilidad que pueda pasar a la siguiente generación. Eso que mencionas es clave, porque mucha gente escucha independencia financiera y piensa inmediatamente en yates, mansiones, en ser multimillonario, y se rinden antes de empezar porque lo ven como algo inalcanzable. Totalmente. Es realmente lo mismo que ser rico. Para nada. Y esa confusión es una de las barreras psicológicas más grandes. Son dos conceptos muy diferentes, y entender esa diferencia es el primer paso. A ver, explícalo. La independencia financiera, según esta estrategia, es simple. Es el punto del que tus ingresos pasivos, el dinero que generan tus sistemas, El que no depende de tu tiempo. justo, cubren tus gastos de vida. Ya no necesitas tu trabajo activo para sobrevivir. Has ganado la libertad de elegir qué hacer con tu tiempo. ¿Y la riqueza entonces qué es? La riqueza es lo que viene después. Es la acumulación de activos mucho más allá de lo necesario para cubrir tus gastos. Es un gran superávit de capital. Y el principio central de la estrategia del Camino Dorado lo cambia todo. ¿Y cuál es ese principio? Es que la independencia financiera se puede alcanzar mucho antes de que llegue la riqueza. Ok, eso es importante. Y una vez que alcanzas esa independencia y sigues operando con los mismos principios, la riqueza se convierte en un resultado casi inevitable. El orden es crucial. Primero independencia, luego riqueza. Primero estabilidad, luego expansión. Exacto. Primero diseñas el sistema y solo después buscas la escala. Todo vuelve a esa mentalidad de ingeniero. Ver las finanzas no como una meta vaga de ser rico, sino como un sistema que hay que diseñar para que sea estable y funcional. Justamente. En vez de ver eventos aleatorios, un bono, un gasto inesperado, él los ve como partes de un sistema interconectado. Los ingresos son el subsistema de entrada de energía. Los gastos son las cargas que el sistema debe soportar. Correcto. Y la deuda es fricción que drena energía y eficiencia. Y siguiendo esa analogía, un salario como única fuente de ingresos sería un punto único de falla. En ingeniería de sistemas, eso es lo más peligroso que puede existir. Cualquier sistema crítico que dependa de un solo componente está diseñado para fallar. Claro. Por el contrario, múltiples activos que generan ingresos crean redundancia, resiliencia. El sistema se vuelve más fuerte y menos vulnerable. Y eso me lleva a la que creo que es la idea más potente de todo esto que hemos hablado. La inestabilidad financiera no es un fracaso moral, es un problema de diseño del sistema. Exacto. Y vale la pena detenerse un momento en esa frase. Le quita toda la carga de culpa y vergüenza que tanta gente siente. No es que seas malo con el dinero, es que el sistema que estás usando, probablemente sin darte cuenta, está mal diseñado. Es liberador en cierto modo. O sea que si mi auto no arranca, no es porque yo sea una mala conductora, es porque el motor tiene un problema. Y un problema en el motor sí se puede arreglar. Justamente. Y los problemas de diseño no se arreglan con echarle más ganas o con pura fuerza de voluntad. No. Se arreglan con un buen plano, con una estructura clara, con una secuencia lógica. Y ese plano es la estrategia del Camino Dorado, con sus 3 etapas y 13 pasos. De acuerdo, entonces hablemos de esa estructura. Has mencionado una analogía para explicarla. Sí. Para visualizar las 3 etapas, podemos usar una imagen muy potente: el lanzamiento de un cohete. Un cohete. Suena complicado y con 0 margen de error. ¿No es un poco intimidante? ¿Qué pasa si uno de los pasos en esa secuencia de lanzamiento falla? Es una preocupación válida. Pero la belleza de la analogía es que un lanzamiento no es impulsivo, es metódico y secuencial. No puedes encender los motores si la plataforma no está lista. Claro. Y por eso la primera etapa, que abarca los pasos 1 y 2, es crucial. Se trata de preparar la plataforma de lanzamiento. ¿Y qué implica preparar esa plataforma? Implica trabajo puramente interno. Antes de mover un solo centavo, tienes que cambiar tu mentalidad,
forjar esa nueva identidad de dueño de activos y definir una meta de independencia financiera que sea absolutamente clara y medible. Una base sólida. Sin esa base sólida, cualquier intento de lanzamiento está destinado a fallar. Entendido. Plataforma lista. ¿Qué sigue? Luego viene la etapa 2, que es la más larga e intensa, abarcando los pasos 3 a 10. Esta es la secuencia de lanzamiento. Aquí se pone bueno. Aquí es donde se encienden los motores principales. Es la fase que requiere la mayor cantidad de energía, disciplina y enfoque. Se trata de construir el impulso necesario para escapar de la gravedad financiera de las deudas y los gastos descontrolados. Entonces, la etapa 2 es básicamente donde está todo el trabajo duro, ¿no? Poner la casa en orden. Exactamente. Incluye pasos como hacer un mapa financiero completo, crear un presupuesto consciente, estabilizar tu flujo de efectivo, construir el hábito del ahorro, crear tu fondo de emergencia, gestionar las deudas malas, automatizar y gestionar los riesgos. Es un proceso intenso, pero cada paso se construye sobre el anterior. Correcto. Y una vez que el cohete ha despegado y superado esa resistencia inicial, ¿a dónde va? ¿A la órbita? Llegas a la etapa 3, que son los pasos 11 y 12. Esto es, alcanzar la órbita. En esta fase, el esfuerzo monumental disminuye porque los sistemas que construiste antes empiezan a volverse autosostenibles. Comienzan a generar su propio impulso. Exacto. Ya no estás luchando constantemente contra la gravedad. Empiezas a usar las fuerzas a tu favor. Aquí es donde todo el trabajo anterior empieza a dar frutos de verdad. Correcto. El paso 11 es adquirir tu primer activo que genere ingresos. El primer motor que funciona sin ti. Y el paso 12 es expandir y multiplicar esas fuentes de ingresos hasta que, finalmente, los ingresos pasivos superan los gastos. Y en ese momento has alcanzado la órbita de la independencia financiera. Mencionaste 13 pasos. ¿Qué pasa con el último? El paso 13. Es crucial entender que no es el paso final que haces después del 12. Es el sistema de guía del cohete. ¿Cómo así? Se trata del aprendizaje continuo. No es algo que haces al final. Es una disciplina paralela que aplicas durante todo el viaje, desde que preparas la plataforma hasta que estás en órbita y más allá. Tiene sentido. Un cohete sin sistema de guía se pierde en el espacio. Precisamente. Y aquí es donde la estrategia conecta con esa sabiduría ancestral que mencionamos al principio. Hay una cita del rey Salomón que lo resume perfectamente. A ver. Tanto la sabiduría como la riqueza nos protegen de las tormentas de la vida, pero el conocimiento y la sabiduría dan vida a su dueño. En este viaje, la educación financiera no es un extra opcional, es el sistema de guía que asegura que todo el lanzamiento se mantenga en curso. Bien, hemos cubierto mucho terreno conceptual. La historia detrás, la filosofía de sistemas, la estructura general del cohete. Es un panorama muy completo. Sí, pero antes de cerrar, es absolutamente esencial que hagamos una pausa para una aclaración muy importante. Tienes toda la razón. Es fundamental que esto quede perfectamente claro. Todo este contenido es únicamente para fines educativos. Esto no es asesoramiento financiero, de inversión, fiscal o legal personalizado. Es imposible que lo sea. No hay ninguna garantía de resultados. El hecho de que esta estrategia funcionara para su creador no significa que funcionará para todo el mundo. La situación de cada persona es única. Sus metas, su tolerancia al riesgo, su país. Al final del día, cada quien es responsable de su situación. Es clave tomar esta información, pensarla y sobre todo hablar con profesionales calificados antes de tomar cualquier decisión. Esto no es una receta mágica. Gracias por esa aclaración. Es vital. Entonces, para resumir, lo que se presenta aquí no es un esquema para hacerse rico de la noche a la mañana, sino más bien un plano de ingeniería para la propia vida financiera. Exacto. Y para reforzar esa idea central que hemos discutido, la independencia financiera no se trata de ser rico. ¿No? Se trata de construir sistemas que te hagan resiliente antes de que te hagan rico. Se trata de estabilidad, de protección y finalmente de libertad de elección. Muy claro. Si la idea de dejar de reaccionar al dinero y empezar a diseñar un sistema financiero propio resuena con alguien, el trabajo real comienza con el primer paso. Así es. En nuestro próximo encuentro vamos a abordar ese paso, el más fundamental de todos. Cómo transformar la propia identidad financiera. Para quienes deseen explorar más a fondo o ver recursos visuales sobre esta estrategia, pueden encontrar el canal en YouTube, The Golden Path to Financial Independence. Se encuentra en youtube.com/T mayúscula A M I R G mayúscula O L D
P mayúscula A T H. O simplemente busquen en YouTube The Golden Path to Financial Independence. Nos encontramos en la próxima conversación, donde empezaremos a construir la plataforma de lanzamiento con ese cambio de identidad.